Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vescable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña en estudios Luis Castañe. Él es candidato al Senado por Fuerza y Libertad. Señor Castañe, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Vescable, canal 27. Primero, no sé si ha podido estar viendo en estos días los debates, ¿no? O sea, se ha tenido que partir el debate en fechas por la gran cantidad de partidos que hay y candidatos presidenciales que hay. ¿Usted cree que el elector se interesa o tiene el interés de documentarse, de escuchar las propuestas de los candidatos y cree que también puede ser significar un apoyo para algunos candidatos que por ahí no están apareciendo en las encuestas? Bueno, yo creo que sí, en estos momentos, la juventud sobre todo, ¿no? Porque ahí tenemos a las grandes movilizaciones de la generación Z, que están pendientes de la política nacional, ¿ya? Y los trabajadores, los pensionistas, todos los peruanos ahora estamos atentos a lo que está pasando en el país, ¿no? Gobiernos corruptos desde hace 35 años, congresistas de toda calaña, ¿no? Que solamente han trabajado para sus intereses personales y no para el pueblo peruano. En ese sentido, yo creo que están atentos a estos debates y estos debates sin duda va a contribuir a que el pueblo pueda definir este cambio estructural que se necesita a partir del 12 de abril del 2026. Ahora, ¿qué lo lleva a usted a buscar llegar al Senado? Bueno, yo quiero hacer un llamado a los trabajadores de todo el Perú, a los pensionistas de todo el Perú, sobre todo a los trabajadores independientes, ¿no? Informales, a los taxistas, mototaxistas, camioneros, albañiles, gasfiteros, electricistas, comerciantes, pequeños comerciantes, informales o formales, bueno, en fin, a la ama de casa, al universitario. Hacer un llamado a que recuerden que el doctor Castañe es un luchador social, como ustedes hemos luchado durante estos últimos 36 años, reclamando derechos de los trabajadores, de los pensionistas y ahora del 70% de peruanos que no tienen derechos definidos en la Constitución Política del Estado, son trabajadores independientes. Por tal razón, hago un llamado para que esta vez marquen los 5 caballos y escriban el número 8 para el Senado Nacional. Yo a ustedes les he sabido defender ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, durante muchos años. También ante la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica. Hemos luchado no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, defendiendo derechos de los trabajadores, de los pensionistas y ahora de los trabajadores independientes en general. Ahora, señor Castañe, si bien desde el Senado es una Cámara distinta a la de diputados y no tiene esa capacidad de propuesta de leyes, entiendo que ¿trasladaría usted algunas iniciativas a quienes puedan alcanzar de su partido a la Cámara de Diputados? ¿Cuáles son las iniciativas que usted trasladaría? Bueno, en principio eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora existen 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados tienen que debatirse, liberarse, aprobarse y elevarse a la Cámara de Senadores las leyes que han sido aprobadas en ese nivel, ¿ya? En la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores, pues, se tiene que analizar así detenidamente para ver si se aprueban o no se aprueban las leyes que sobre todo estén orientadas a favorecer al pueblo peruano. Dentro de mí, yo tengo unas 8 o 10 ya propuestas de proyecto de leyes que están claramente definidas, entre ellas, por ejemplo, analizar fríamente el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, que establece la atención de la salud y la seguridad social, dice, para todos los peruanos, pero es letra muerta. Eso solamente está definido para los pensionistas de la ley 19.990, 2530,
para los pensionistas o trabajadores de las fuerzas de la Policía Nacional o los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas. En total, un 30% de peruanos que gozan de una relativa salud y seguridad social, pero el 70% de peruanos no tiene ningún derecho. Un campesino jamás ha tenido el derecho a tener una adecuada atención en su salud o una indemnización o una pensión, ¿no? Es decir, seguridad social. Entonces, yo tengo ese proyecto de ley de reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones, cambiar, que se aprueben en la Cámara de Diputados, se elevarán a la Cámara de Senadores, y ahí históricamente haremos este cambio estructural del artículo 10 de la Constitución Política del Estado. Además, el artículo 62 no puede la Constitución, tiene que modificarse, poner candados a que los contratos no se puedan tocar ni una letra. Eso no se puede permitir que se siga saqueando el país, se llevan todas nuestras riquezas naturales, no se define claramente los derechos de los trabajadores y de los pensionistas o los trabajadores independientes. En ese sentido, también el artículo 62 tiene que revisarse, y no solamente eso. Hay lamentablemente una serie de artículos en la Constitución Política del Estado que han sido violadas, han sido modificadas por estos gobiernos ahora se denomina del pacto corrupto. Claro, porque es así, el pueblo percibe que hay una corrupción generalizada en todos los estamentos del Estado. Usted señala que hay 70% de ciudadanos que no tienen ningún derecho laboral. Esto es producto de la informalidad, ¿no? Así es. ¿Cómo combatir la informalidad en el país? Mire, acá yo creo que partiendo del derecho a la seguridad social, ya es el primer paso para la formalidad. Ahí hay un proyecto de ley bien claro. No va a ser manejado esto ni por las AFPs ni por la ONP. Debe ser una autoridad autónoma y conformada por trabajadores de las grandes centrales nacionales, CGTP, CTP, SUTEP, Construcción Civil, o de las grandes organizaciones de pensionistas registrados en los registros públicos. ¿Ya? Esa autoridad, claro, deben haber también participantes del gobierno de turno, del Estado. En este caso puede ser el ministro de Economía, el ministro de Justicia o el ministro de Trabajo. Pero así haber un directorio de 10 a 12 que manejen estos inmensos recursos económicos, ya que ingresan y que deben ser invertidos en el Perú. Las AFPs han tenido todas las facilidades de los gobiernos corruptos. Primero, de facilidades jurídicas, de facilidades económicas. ¿Y qué han hecho por el país? Nada. Entonces, en ese sentido, se tiene que cambiar en la Constitución Política del Estado estas reglas que deben definir así la defensa de los derechos de los trabajadores a nivel nacional, de los pensionistas y los trabajadores independientes. Ahora, este cambio de reglas, este mejoramiento de reglas parte de una buena labor en el Congreso, ¿no? De ellos son los que legislan. Ahora, ¿usted cree que la presencia ahora de tener dos cámaras, ¿no? Garantiza una mejor labor del Congreso o tiene que ver más con quienes la integran? Bueno, en realidad son 190 peruanos, ¿no? 130 diputados, 60 senadores. Con el anterior sistema, o sea, como congresistas, 130 congresistas, ha aprobado leyes solamente para favorecerse económicamente ellos o a las grandes empresas que están ligados a los congresistas de este pacto corrupto. Ahora, con una Cámara de Senadores se tiene que filtrar las leyes y que estén debidamente orientadas a favorecer a los peruanos, a todos los peruanos. Claro, ahora, usted ponía énfasis en los derechos laborales, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Y hablábamos también de la informalidad. Y cuando uno a veces habla con economistas, ¿no? Le señalan que la informalidad tiene que ver también con las trabas y las exigencias que pone las instituciones para pasar de la informalidad a la formalidad. ¿Hay forma de fomentar el pase a la formalidad? Claro. Ya acabo de decir, haciendo un llamado a todos los que salgan elegidos en la Cámara de Diputados y la nueva Cámara de Senadores. Sí hay inteligencias capaces de que se pueda trabajar en función del desarrollo nacional, ¿no? Orientándonos a que estos cambios estructurales
en la Constitución Política del Estado se oriente sobre todo con una ley que esté claramente definida como reforma constitucional, reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones, para no solamente los trabajadores del sector público o del sector privado, o de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, sino para el 70% de peruanos, para la ama de casa, que nunca ha tenido un derecho. Yo creo que sí hay formas, y están definidas en los proyectos de leyes que yo ya tengo a la mano como propuestas para luchar en la trinchera, en esta trinchera nueva, en este desafío nuevo. 40 años he andado con ustedes, hermanos trabajadores de todas las organizaciones. 40 años he andado con ustedes, hermanos pensionistas, no solo defendiéndolos en el foro interno, ¿no?, en el Poder Judicial, sino defendiéndolos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Tengo confianza en el pueblo peruano. Llegó la hora de grandes cambios. Tiene que haber cambios estructurales y constitucionales. Ahora, ¿cómo está viendo la campaña de la candidata presidencial Fiorella Molinelli? Ayer la vimos en el debate. Sí, mire usted, Fiorella Molinelli es una profesional altamente calificada, ¿no? Ella es catedrática de la Universidad Católica, ¿ya? Es ministra, una mujer que ha demostrado de honestidad comprobada, ha demostrado que es una mujer valiente, es una mujer sensible, es una mujer que quiere, así como en la pandemia, ha visitado llevando oxígenos, camas a todos los rincones de la patria, esta mujer exponiendo su vida, esta mujer valiente, ahora quiere, porque ha visto en carne, ha sufrido en carne propia, mientras otros se escondían, no por el COVID-19, ella no, ella iba de pueblo en pueblo, ya de región en región, por todo el Perú, apoyando a todos los peruanos para salvar vidas. Esta mujer, Fiorella Molinelli, después del debate de anoche, habiendo demostrado al pueblo peruano que verdaderamente es una profesional que el Perú necesita, es una economista, yo creo que ella va a ser presidenta de la República del Perú. Ahora, usted está buscando ingresar al Congreso de la República como senador. ¿Qué Sí. análisis hace usted del Congreso que está saliendo? ¿Es el peor, como dicen? No, no creo que haya borrosas excepciones, ¿eh? Bueno, vamos a poner entre comillas, pero me refiero a las personas, ¿no? que son congresistas, porque tampoco se puede lesionar el honor de nadie. Pero acá está demostrado, estas leyes, ¿no?, lamentablemente que han aprobado en el Congreso, leyes por crimen, que solamente favorecen a intereses, ¿no?, de repente intereses de grupos o intereses personales. No se puede seguir tolerando eso. Yo creo que el pueblo peruano tomará una decisión sabia y hago un llamado por eso al pueblo peruano. Ustedes me conocen, quién es el doctor Luis Castaña Castro. Claro, ahora, usted ha señalado que ha acompañado a los trabajadores durante muchos años, ¿no?, en diferentes eventos. Ahora, ¿cómo ve usted o cómo analizan los trabajadores, el gremio, el continuo cambio de presidentes en el país? Esto tampoco permite avanzar. Bueno, algunos se la ganaron a pulso. ¿Cuál es su análisis respecto a, por ejemplo, estos 5 años en los que hemos tenido 4 mandatarios? Bueno, yo creo que debe definirse claramente, debe haber un cambio en la constitución política del Estado, ¿no?, y cambiar leyes que den confianza también al inversionista. Debe haber una política que dé confianza, una política económica que dé confianza al inversionista, pero con reglas claras, con el respeto irrestricto de los derechos laborales, también de los derechos pensionarios. Entonces, yo creo que ahí está la madre del cordero, ¿no? Se necesita que la constitución política del Estado defina claramente cómo se debe manejar la administración del Estado a través del Ejecutivo, del Legislativo, el Poder Judicial, e inclusive el Poder Electoral, ¿no? Es que lamentablemente ha habido mucha corrupción, extremadamente corrupción. Y lo peor, hemos llegado a una situación que ya los ciudadanos tienen temor de salir a las calles, porque a veces uno tiene temor de perder la vida, porque un delincuente
le vaya a robar un celular y le metan un balazo y lo maten a uno. Entonces, esta inseguridad ciudadana tiene que acabar inmediatamente. Y eso está definido en el proyecto del plan de gobierno de Fiorella Molinelli. Confianza, hermanos trabajadores, hermanos pensionistas, pueblo peruano. Claro, la última, señor Castaño, los trabajadores hablamos de informalidad, de ahí que no todos tienen los derechos pensionarios por producto de esta informalidad. El manejo económico que hemos tenido en los últimos años, ¿ha ahondado en esto? Claro, el manejo económico en el país, lamentablemente, no ha tenido mayor éxito, ¿ya? Y todo esto se debe a esta vorágine, ¿no?, de corrupción en todas las instituciones públicas del Estado. Entonces, yo creo que cuando se aumente la plataforma de la micro, la pequeña y la gran empresa, ¿qué se está creando? Fuente de trabajo. ¿Qué se está promoviendo? Mayor economía. ¿Qué se está promoviendo? Ya mayores ingresos a la caja fiscal. ¿Y eso qué significa? Habiendo ingresos a la caja fiscal, tienen que entrar nuevos actores, diputados y senadores profesionales, que no estén fichados. Ahora están postulando más de 240 candidatos a diputados y a senadores que están lamentablemente sentenciados. Y eso no puede suceder. Ningún ex congresista, funcionario, ¿no?, que quiera participar, ¿no?, como candidato a diputado o senador, si ha tenido sentencias o está con sentencias claramente ya definidas, o sea, entonces se tiene que cambiar las reglas. Claro. El país necesita profesionales honestos, transparentes, que busquen el desarrollo nacional. Y yo creo que el incremento de la plataforma, ¿no?, a través de una política indudablemente acá del libre mercado, porque la posición de Fuerza y Libertad es una posición de centro, que busca el desarrollo nacional, pero busquen armonía. Los que han delinquido, nosotros no vamos en plan de venganza, serán las nuevas autoridades, la nueva policía, la nueva Fuerza Armada, es decir, los nuevos jueces, los nuevos fiscales, los que tengan que poner orden en el país. Se necesita orden, disciplina, trabajo, estudio y las grandes oportunidades para los jóvenes. Sí. Fiorella Molinelli ofrece a los jóvenes, a todos los jóvenes de la generación Z, a todos los jóvenes les ofrece las grandes oportunidades a través de becas, de estudios, de promociones, para que sean los artífices, los actores, para que el Perú avance, el Perú se desarrolle. Necesitamos que los trabajadores, los pensionistas tengan confianza. Necesitamos que las amas de casa tengan confianza en Fiorella Molinelli. Y cuando vayan a las urnas el 12 de abril, no se olviden, marquen los 5 caballos y para senador nacional escriban el 8. Yo sabré representarlos, porque soy un abogado que ha hecho historia como luchador social, defendiéndolos a ustedes. Bien, ha sido un gusto tenerla en estudios, bueno, y le deseamos éxitos en la campaña, ya faltan pocos días para las elecciones. Muchas gracias por esta oportunidad. De aquí nos vamos a otro canal de televisión y seguiremos, bueno, porfiando en esta oportunidad. Bien. Fiorella será la presidenta del Perú, Fiorella Molinelli. Bien, estuvo con nosotros el Muchas doctor gracias. Luis Castañe, candidato al Senado por Fuerza y Libertad con el número 8.